El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Qué irresponsable. Muy buenos días, hermanos. Es para nosotros un gozo estar nuevamente reunidos aquí en la casa de Dios para la realización de este culto. A todos ustedes que se encuentran en sus hogares, les invitamos también a que entreguen su corazón, su alma con gozo y alegría para la realización de este culto. Así como también les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a esta celebración. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre te alabarán. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Vamos a invitar, así como están todos reunidos en sus hogares, a inclinar sus rostros para hacer esta oración. Padre, en esta mañana venimos delante de ti a darte la honra, la gloria que tú te mereces.
Venimos a ofrecerte este culto y esperando que sea de olor fragante para ti, así como también estas alabanzas que se van a ir entonando. Sabemos que hoy es el día que podemos darte toda esa gloria y esa honra, pero sobre todo entregar lo mejor de nosotros para ti, Padre. Danos tu dirección y tu orientación para poder dirigir y enviarte este culto de la mejor forma y la mejor manera como tú te mereces. En Cristo Jesús te lo ofrecemos. Amén. Y con esa misma actitud, como acabamos de leer en su palabra, con esa misma actitud que dice: bendeciré a Jehová en todas horas, mis labios te alabarán. Alabaremos a nuestro Dios, bendeciremos su santo nombre y su grandeza. Cantemos a una voz, hermanos, desde sus hogares, y levantemos a Él la alabanza que se merece. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, en su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones vio juicio sus vidas y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantan. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometido, por los siglos sin fin de la vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos de la muerte y pecado inherente, de prodigios y gracias torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía. Con bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Él es digno de recibir la gloria, de recibir el honor. Cantemos al que es digno. Te invito que, si puedes, en tu hogar, utilices tus palmas, cántale a ese Dios de alabanza, cántale con alegría, con regocijo desde el corazón, alégrate. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos
soy a Jesús. Al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Darte la gloria y el honor, queremos darte a ti la adoración, queremos exaltarte por siempre, porque por eso nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Y como menciona este canto, y cada día sobre la tierra su nombre manifestar. Con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifiesta, sobre la tierra anunciaremos la gloria. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Sigamos alabando a nuestro Dios por medio de la lectura de la palabra, la cual el día de hoy se encuentra en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Así que les invitamos a que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. La palabra de Dios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así como están en sus hogares, hermanos, les voy a invitar a que inclinen sus rostros para hacer esta oración de iluminación. Padre, en esta mañana venimos delante de ti a alimentarnos espiritualmente, primero con la lectura de la palabra, pero ahora te pedimos que nos guíes y nos des tu dirección para que podamos entender y comprender claramente el mensaje que tú nos tienes preparado para el día de hoy, con el cual nosotros podamos lograr seguir creciendo espiritualmente en ti. Pero sobre todo, Padre, que estas palabras no entren a nuestros oídos y vayan a un vacío nada más, sino que lleguen a nuestro corazón y nos lleven a vivir plenamente y a practicar todo lo que tú nos estás enseñando por medio de ella. Danos tu dirección, tu orientación, para poder entender claramente qué es lo que nos estás transmitiendo por medio de nuestro pastor en este mensaje. Pero también, Padre, te pedimos que nosotros podamos seguir siendo fieles testigos tuyos y que nuestro testimonio sea un claro ejemplo de todo lo que tú quieres que hagamos y realicemos en esta vida y en esta tierra, de estar predicando el Evangelio a toda persona, en todo lugar y en todo momento. Por eso te pedimos que nos des esa dirección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Muy buenos días, amados hermanos. Qué hermosa melodía hemos escuchado en esta mañana, que nos permite recordar que todo lo que sucede en nuestra vida y todo lo que pasa en este mundo, Dios tiene el control y, como bien dice su palabra, todo es para la gloria de Él. Hoy, 25 de octubre de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de esperanza. Durante todo este mes de octubre hemos estado hablando y predicando acerca de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Presbiteriana, específicamente hablando de los 5 puntos calvinistas. Aún nos falta un tema por ver, que Dios mediante lo veremos la próxima semana. Pero el día de hoy nos toca ver este último punto que se ha titulado "A Dios sea la gloria hoy y siempre". Por favor, no pierdas el pasaje bíblico que se ha leído ahí en Efesios capítulo 1, de los versículos 3 al 6. Siguiendo la misma división que la palabra de Dios nos marca, esta división textual que la misma palabra de Dios tiene estructurado, podemos sacar 3 aspectos donde podemos contemplar la alabanza a nuestro Dios y donde el apóstol, en este caso el escritor sagrado, que es el apóstol Pablo, narra o menciona el por qué nosotros debemos darle a Dios toda la gloria. Tenemos que recordar que la palabra de Dios nos dice que los cielos, la tierra alaben el nombre de Jehová. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Eso es parte de lo que es la adoración que Dios merece y que se nos ha designado a nosotros como una responsabilidad como creyentes en Cristo, que al igual que las aves, al igual que la naturaleza, al igual que todo lo que respira, nosotros igual debemos alabar a nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos alabar a nuestro Dios? Pablo contesta lo siguiente, siguiendo el pasaje bíblico y yéndonos específicamente aquí en el capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pablo comienza diciendo de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo, al hacer mención de esto, él reconoce de manera total que el único que merece la gloria es Dios, porque Él ha hecho esto que se le conoce en doctrina sistemática, que tiene que ver con el plan de salvación, que Dios estructuró en los mismos cielos ese plan divino de salvación para el ser humano. Un plan donde de alguna manera el hombre no interviene en este plan divino, pero vemos cómo la Santísima Trinidad está involucrado de manera total en este pacto o en este acuerdo que tienen en sí mismo para la redención del ser humano. Y lo que vemos es el beneficio que obtiene el ser humano al ser redimido a través de este plan de salvación que procede de Dios Padre, y en el cual el Hijo, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, se involucra a dar su vida, y el Espíritu Santo que consolida ese plan de redención que encontramos directamente de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no habremos de darle gloria al Señor si vemos que solamente por Él tenemos hoy la oportunidad de conocer y sobre todo de ser salvo? Por eso el apóstol Pablo comienza estas palabras bendiciendo el nombre del Señor, diciendo bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, diciendo: Señor, te alabo porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú, Señor, pensaste en nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, pensaste en nosotros, tuviste misericordia y nos salvaste. Por eso, Señor, hoy te doy gracias por ello y alabo tu santo nombre. Pero lo que vemos como primer punto de esta acción de alabanza, de hecho, podemos ver que algunos escritores, algunos comentaristas
hablan de que específicamente este pasaje de Efesios capítulo 1, específicamente los versículos 3 al 6, lo utilizan o lo utilizaban como una especie de alabanza, era como una canción que se utilizaba. Algunas personas lo dividen por estrofas, donde pues de alguna manera pues dan gloria al Señor a través de este canto que según algunos se entonaba en la antigüedad. Pero lo que nos importa en este momento es saber por qué nosotros debemos darle gloria a nuestro Dios. Si vamos al versículo 5 lo encontramos. En el versículo 5 encontramos que todo esto es para la alabanza de su gloria, porque nos escogió en su amor. Él nos escogió en su amor. Pregúntate o haz esta pregunta. Dime, ¿qué cosa buena hay en ti que hayas merecido que Dios te escoja? ¿Qué cosa buena has hecho que de alguna manera tú puedas decir, es que yo merezco ser salvo? No es cierto que todos los días cometemos pecado. Y tal vez cuando hablo de pecado, muchos pensarán, bueno, es que yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no he robado. Pero cuando hablamos de pecado, sabemos que el solo mentir es pecado. Y nuestro Señor Jesucristo cataloga el pecado no como grande o pequeño, sino como la acción que va en contra de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, una mentira, aunque sea pequeña para nosotros, es como si fuera un homicidio delante de Dios. Y el Señor Jesús dice que cuando una persona comete adulterio, no es por el simple hecho de cometerlo, sino que a través también de la mente, con solo pensar, ya cometió pecado. Entonces, ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Entonces, pregúntate, ¿has mentido en alguna ocasión? ¿En alguna ocasión has levantado falsos o has dicho algo en la cual tú no sabes si estabas seguro o segura y hablases contra tu prójimo? ¿Alguna vez has sentido coraje? ¿Te has enojado en alguna ocasión? ¿En alguna ocasión has sentido pues ese enojo y de alguna manera deseos de hacer algo para dañar a aquella persona que te ha hecho algún mal? ¿Lo has sentido en alguna ocasión? Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios y sobre todo ir en contra de los designios de Dios. Entonces, imagínate el hecho de que Dios en su amor y para su alabanza o para la alabanza de su gloria, Él te haya escogido o nos haya escogido solamente por amor, en su amor, como dice su palabra, solamente en su amor. Así dice las Escrituras. Si ustedes pueden leer en el capítulo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo declara en todo este punto, de hecho en todo lo que viene siendo este pasaje bíblico, declara que todo lo que Dios ha hecho hace que Él merezca la gloria y sobre todo el elogio o la alabanza que su pueblo le debe dar. En todo. Qué impresionante es ver cómo Dios no nos ha abandonado en ningún momento de nuestras vidas. Es cierto, creo que tú, hermano en Cristo, amada iglesia, hemos pasado tal vez momentos muy fuertes, muy difíciles, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido momentos muy fuertes que quizás pensamos que no íbamos a poder sobrellevar.
pero ahí está Dios contigo. En esos momentos tan difíciles, siempre pudimos ver y sentir la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él no nos abandona. Y lo interesante de esto es que el amor de Dios no solamente va hacia los creyentes, sino que el amor de Dios va para toda la humanidad. De tal forma que aquellas personas que no han escuchado y que no conocen del Evangelio, o que quizás lo han oído en alguna ocasión, pero no han nacido de nuevo, aún ellos experimentan el amor de Dios. Y el hecho de ver o de sentir y de tener la presencia de Dios en nuestra vida, aunque quizás no lo reconozcas como tal, nos debe motivar o nos debe llevar a ver el amor del Señor sobre cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: Dios merece toda la gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, viene esta cuestión: ¿para qué nos escoge el Señor? ¿Para qué te ha escogido el Señor? El mismo versículo 4 nos dice que nos ha escogido por dos razones: para ser santos y para estar sin mancha delante de Él. Para ser santos y para estar sin mancha delante de Él. Tiene que ver con lo mismo. Estamos hablando de la santidad. Y la santidad no es que el ser humano que haya creído en Cristo o que haya nacido de nuevo deje de pecar. No hay que confundir esos términos. Muchas personas con un son tal vez o con una intención de burla piensan o dicen que aquella persona que va a la iglesia o que dice que es cristiana no puede pecar porque ya es una persona santa o porque es cristiano, y eso no le da el derecho de pecar. Es una confusión, porque hay que recordar que como seres humanos, y aún a pesar de haber nacido de nuevo, la mancha del pecado está en nosotros. Pero Dios quiere que tú vivas en santidad. Dios quiere que tú vivas sin mancha delante de Él. Y es por ello que la palabra que se utiliza para santo, que aquí encontramos en el versículo 4, tiene que ver o hace referencia a la consagración de tu vida, al consagrar tu vida a Dios. Que tu vida esté consagrado completamente para Dios. En otras palabras, que tu vida esté apartada. ¿Apartado para qué? Para Dios nada más. Y la mancha tiene que ver con esa pureza. Aquel que es santo no se le debe encontrar mancha alguna, porque debe vivir en pureza. Entonces, amada familia del Señor, el que Dios nos haya escogido es para nosotros un gran privilegio y debe motivarnos a darle gracias al Señor, pero también nos debe hacer que temblemos delante de Él, porque Él espera que tú seas santo delante de su presencia. Él espera que tú vivas en santidad en este mundo lleno de pecado. Él espera que tú, como creyente en Cristo, vivas de una manera totalmente diferente a las demás personas. Entonces, es una gran responsabilidad. Y esperamos, hermanos, que cuando seamos pesados, cuando nosotros seamos evaluados, no nos hallemos faltos delante del Señor. Porque qué terrible sería que de pronto escuchemos las palabras del Señor que nos diga que hemos sido hallados faltos o que hemos sido hallados culpables delante de nuestro Dios por no vivir conforme a su voluntad. Pero todo esto, el no vivir conforme a la voluntad de Dios, nos lleva a no darle la gloria a Dios. O sea, imagínense este punto.
Dios te escogió para que tú seas santo y sin mancha delante de Dios. Y cuando el creyente, cuando la persona vive en santidad y vive sin mancha delante de Dios, con la vida, con las acciones, con su forma de vivir, le está dando gloria a Dios. O sea, sus mismos actos o su misma vida le da gloria a Dios, porque para eso fuimos escogidos. El apóstol Pablo utiliza refiriéndose a este punto, utiliza vasos de honra y vasos de deshonra. Cuando aquel vaso que Dios hace lo construye con un propósito, ese vaso le está dando honra a su creador, porque fue construido para ese propósito. Pero cuando ese vaso no funge con el propósito por el cual fue construido, les está deshonrando el nombre del Señor. Entonces, hermanos, familia del Señor, piensen esto. Cada vez que nosotros fallamos delante de Dios, cada vez que nosotros, ya sea por descuido, ya sea intencionalmente, pecamos contra Dios, no le estamos dando la gloria que a Dios le corresponde. No estamos glorificando el nombre del Señor. Él te escogió para que tú, a través de la santidad, a través de vivir sin mancha delante de Dios, le des la gloria a nuestro Dios. Esto es algo que sencillamente es complejo y difícil para el ser humano, pero Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de esta manera delante de Dios. Como segundo punto, podemos ver en el versículo 5 que la alabanza que se le da a Dios, o la alabanza de su gloria, tiene que ver con la predestinación. Un punto muy importante para nosotros como creyentes en Cristo, porque el versículo 5 utiliza esta palabra no solamente aquí en Efesios, sino también lo utiliza en Romanos, refiriéndose a la predestinación. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y si se dan cuenta, en todo esto gira una palabra muy importante: en amor. En amor Él nos escogió. En amor Él nos predestinó. Y nos predestinó con un propósito: para ser adoptados como hijos suyos. Y esto solamente es a través de un personaje muy importante, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este punto está declarando algo muy importante: no hay predestinación sin Cristo Jesús. Y esto es una teología que él desarrolla a lo largo de todas sus cartas, porque llega el momento en que dice: si Cristo no vino al mundo, si Cristo no nació entre nosotros, si Cristo no vivió entre nosotros, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, si Cristo no ascendió al cielo, vana es entonces nuestra fe. La teología del apóstol Pablo tiene que ver que la salvación depende exclusivamente de Cristo. Por eso Juan Calvino, al escribir acerca de esos cinco doctrinas que tienen que ver con el ámbito de la salvación, él pone solamente Cristo. Solamente en Cristo podemos tener la vida eterna. Solamente en Cristo podemos tener la salvación. Solamente en Cristo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Solamente en Cristo podemos tener el poder, o tenemos la victoria en la muerte, solamente en Cristo. Toda la teología del apóstol Pablo gira en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo nos menciona que la salvación o la predestinación está condicionado en Cristo Jesús, porque en Él fuimos predestinados. Qué hermoso es saber esto.
qué hermoso y de verdad maravilloso es darnos cuenta que solamente por los méritos de Cristo fuimos predestinados. En otras palabras, la salvación no depende de ti. La salvación de tu vida y la salvación de tus seres queridos no depende de nosotros. Depende solamente de Cristo Jesús. Y el saber que Él nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, hermanos, nos debe llevar a decirle al Señor: Señor, te doy gracias y alabo tu bendito nombre por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú has hecho en la vida de mi familia, porque en tu amor fuimos escogidos, en tu amor fuimos predestinados para ser hijos tuyos. Y esto solamente es a través de Cristo Jesús. Pero si nos damos cuenta, este pasaje de Efesios, que sin duda alguna es el desarrollo de una teología cristocéntrico, vemos el aspecto importante que dice el apóstol Pablo en el versículo 5 al final. Y todo esto es según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: Él, o sea, Dios, te predestinó para su alabanza porque Él quiso. Se escucha feo, pero así como a veces, muchas veces alguien dice: yo hago esto porque se me da la gana. Se escucha feo, pero Dios puede decir eso: yo lo quise hacer. Eso es lo que está en mi voluntad, es lo que yo deseo hacer, y nada ni nadie me puede impedir que yo lo haga. Limitando de esta manera la voluntad del ser humano y quitando de esta forma cualquier acto de voluntad o cualquier acto que el ser humano pudiera realizar pensando que de esa manera estaría ganando la salvación, o tal vez no ganando, tal vez haciendo ese acto, ese trabajo, merece ser salvo. No es así, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar o merecer la salvación. No es así. Es por el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios, y esto es a través de Cristo Jesús. El Señor, Él no ve en el ser humano nada que merezca la salvación, y el ser humano no puede hacer nada para merecer la salvación. Pero también el ser humano no puede ser salvo si no es a través de Cristo. De otra forma, estamos viendo que la salvación depende exclusivamente de nuestro Dios y en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, a veces nosotros como seres humanos tratamos de agradar a las personas? Y qué difícil es tratar de agradar a todas las personas. A veces, quizás cuando vamos a algún lugar, y eso pues tiene que ver tal vez con las mujeres que buscan su mejor vestido, su mejor zapato y sus bolsas, se pintan, se arreglan, y pensando que de esa manera pues van bien arregladas. Pero hay personas que te van a ver y van a decir: pues está bonita, estás bien, pero te faltó esto. A veces cuando queremos pintar la casa, queremos pintar las paredes, ahora que viene diciembre, queremos pintar las paredes y para escoger los colores. ¿Qué colores vamos a poner en las paredes? Aunque sean dos personas, qué difícil es ponerse de acuerdo.
que uno quiere color blanco, que otro quiere color rojo, que otro quiere color amarillo, que otro quiere color beige. Qué difícil es ponerse de acuerdo solamente con 2 personas. Ahora imagínense 5 personas poniéndose de acuerdo para algo. Porque no vamos a agradar a todos. Habrá cosas que hagamos que le agrade a una persona, pero a otra persona no. ¿Cómo puedes tú agradar a Dios? ¿Cómo puedes con tus acciones, con tu vida, con tus actos agradar a Dios? Si buscamos agradar a Dios para que Él vea que merecemos ser salvos, estamos mal, porque nunca vamos a poder hacerlo. El único que vemos a lo largo de la historia que agradó a su Padre, que agradó a Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, vivió en santidad. Nunca pecó. Él cumplió al pie de la letra las leyes de Moisés, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que Dios había establecido y pedía al ser humano. Nuestro Señor Jesucristo lo cumplió al 100. Entonces, esa acción o la vida de nuestro Señor Jesucristo o el testimonio de nuestro Señor Jesucristo ahora se nos aplica a nosotros. Y es por eso que fuimos adoptados para ser hijos suyos a través de Cristo Jesús. Por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, no podemos agradar a Dios. Pero en el nombre de Cristo y a través de Cristo y por medio de Cristo, agradamos su santo nombre. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo nos menciona en este versículo, porque dice que solamente porque a Él le agradó, Él quiso hacerlo, nos da y comparte o nos salva y lo hace a través de Cristo Jesús, solamente por el puro afecto de su voluntad. No te debe esto, al conocer esto, el escuchar esto, no nos debe llevar a cada uno de nosotros para decir: Señor, te doy las gracias y te doy la gloria. Solamente tú te lo mereces. Solamente tú eres el digno, el único digno de recibir toda gloria hoy y siempre. Como último punto, lo vemos en el versículo 6. Dice las Escrituras en el versículo 6 que todo esto para la alabanza de su gloria, con el cual Él nos hizo aceptos en el amado. Y eso es, cuando habla acerca de aceptos en el amado, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Todo cae en el Señor Jesucristo. Por eso, leyendo las Escrituras, nos damos cuenta que aquella persona que está en Cristo Jesús tiene todo, pero aquella persona que está lejos de Cristo Jesús no tiene nada. Y sin Cristo Jesús no podemos hacer nada, porque dice las Escrituras que en Él está la vida, en Él está todo lo que necesitamos, y fuera de Él lo único que encontramos es la muerte eterna. Hermanos, qué importante es recordar lo que dice el apóstol Pablo. Todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Alabemos a nuestro Señor por la gracia que ha derramado sobre nosotros. ¿Y qué es la gracia? Es ese regalo que el Señor nos ha dado solamente a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hermoso pasaje que hemos leído termina dando la gloria a Dios. Termina reconociendo la gloria debida a nuestro Señor, porque en Él vemos que se encuentra lo que nosotros hoy gozamos, la salvación. Y eso es el todo del ser humano. En nuestros libros de confesiones o nuestros libros de gobierno que tenemos como iglesia,
Hay un término que siempre se maneja, donde nos dice que el ser humano, el hombre, la humanidad, fue creado solamente con un propósito. Y el propósito del ser humano es dar gloria a nuestro Dios. Fuimos creados con ese propósito, para alabar a nuestro Dios, para glorificar. Y esa parte de la confesión nos dice que además para gozar de Él para siempre. Entonces concluyo este pasaje bíblico, concluyo esta predicación recordando, amados hermanos, que cada uno de nosotros, todos nosotros como iglesia, e incluso el apóstol Pablo en su teología dice que aún aquellas personas que fueron preordenados para muerte eterna, con su misma muerte están dando gloria a Dios. Entonces todo lo que respira debe darle gloria a nuestro Dios, porque solamente Él se lo merece. A Dios sea la gloria hoy y siempre. Y cada uno de nosotros debe estar consciente en cada momento de su vida. Debe recordar que como iglesia existimos para dar gloria a nuestro Dios. Que la iglesia está puesta en este momento, en este lugar, con ese propósito. Y tú, amado hermano, tú, amada iglesia, tú, joven, señorita, fuiste creado con ese propósito, para darle gloria al Señor. Que todos tus actos, que toda tu vida, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú pienses cumpla con ese propósito, y que todo lo que hagamos en su nombre sea a Dios la gloria hoy y siempre. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a su iglesia, a cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Esta alabanza, como respuesta, habla que Él nos ha llamado, como mencionó el pastor, porque a Él le plació, nos llamó a su gloria eterna, y a Él le pertenece todo. Él es el que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Esa alabanza habla que solamente a Él sea la gloria.
Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Es momento de que preparemos nuestras ofrendas. Mientras se recogen las ofrendas, entonamos el himno 445. Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, consagrarte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños. Quiero darte todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Hacemos esa oración de consagración. Te invito a que oremos juntamente por las ofrendas. Señor, tú eres dueño y Señor de todo. Nos has, Señor, provisto de grandes y abundantes bendiciones día a día. Nos has dado, Padre, el alimento, nos has dado el calzado, nos has dado el trabajo, Señor. Lo más importante, nos has dado la vida, una vida abundante, una vida exitosa, Padre. Y por eso, de las grandes y tantas bendiciones que tú nos has dado, te traemos, Señor, de lo que te corresponde a ti. Padre, acepta estas ofrendas y bendícenos. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden, Padre. Y nosotros declararemos que tú eres ese Dios proveedor, ese Dios que nos guarda, nos cuida, que siempre nos está respaldando y en todo momento nos está bendiciendo, Padre. Bendice a cada mano que ha depositado estas ofrendas. Prospéralo, Señor, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, con su familia, Señor. Sobreabúndalos y que esas ofrendas, Señor, sirvan para el extendimiento de tu obra, Padre. En Cristo Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amada familia del Señor, te invito allá en tu casa, en tu hogar, a que si puedes nos pongamos de pie en este momento y todos juntos tengamos esta oración y recibamos también la bendición pastoral. Oremos. Señor,
¿Qué mejor ofrenda podemos darte que es que tus hijos anden conforme a tu voluntad? Tú quieres, Señor, que como hijos obedientes, como hijos que te aman, te obedezcamos y vivamos conforme a la manera que tú, Señor, quieres. Esa es la mejor ofrenda que podemos darte. Es cierto, Señor, cuando damos nuestras ofrendas en monedas, en diezmos, en primicias y otras cosas más, estamos manifestando el amor que tenemos hacia ti. Estamos manifestando también, Señor, que te obedecemos. Pero si nuestra vida, nuestra forma de vivir, donde sea que nos encontremos, no va de acuerdo a la vida cristiana, estaremos pues contradiciéndonos a nosotros mismos. Porque tú, Señor, quieres que en todo momento vivamos conforme a tu voluntad. Es cierto, Señor, como hemos visto en esta mañana, no por nuestros actos, no por nuestra obediencia, habremos de merecer la vida eterna y mucho menos la salvación, sino que es por medio de Cristo Jesús. Pero tú quieres, Señor, que como hijos obedientes, como pueblo salvado por ti, a través de Cristo, te demos la gloria y la honra viviendo en santidad, viviendo de la manera en la que fuimos escogidos, sin mancha delante de ti. Señor, sabemos que no es fácil, sabemos que tenemos que enfrentar muchas cosas, tenemos que luchar contra nosotros mismos por el pecado que está en nosotros. Pero tú has prometido, Señor, ayudarnos en cada momento, en cada instante. Y has enviado la ayuda y el poder del Espíritu Santo para que esté con todos nosotros hasta que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vuelva por cada uno de nosotros, vuelva por su iglesia. Señor, que cada día, cada instante, cada momento, cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada acción que tengamos en nuestra vida, lo único que haga sea glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacerlo. Gracias por esta mañana, porque nos has permitido disfrutar como iglesia este culto, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que lo consagres y que lo recibas, pues lo ofrecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo y alabamos tu santo nombre. Y ahora, mis amados hermanos, y el Dios de paz que está en cada uno de nosotros, la ayuda y el sostén de nuestro Espíritu Santo y la salvación que encontramos en Cristo Jesús, sea con todos y cada uno de nosotros, con su pueblo, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, que nuestro Dios les bendiga, y si Dios así lo permite, nos volvemos a ver en la tarde. Que pasen muy buenos días. El Espíritu de Dios está